Bueno, nuevamente buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio con la clase número 5 del curso de Administración Eclesial. Y vamos a hacerlo, bueno, primero vamos a presentarnos con una oración delante de nuestro Dios, así que les invito para que inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, te damos muchas gracias por tus bendiciones, porque nos prestas la vida hasta el día de hoy. Y te queremos pedir, Señor, que en esta clase tu bendición sea con cada uno de nosotros, que podamos aprender herramientas que sean de bendición, Señor, para los ministerios que realizamos dentro de tu iglesia. Esa es nuestra súplica, Señor Santísimo, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a nuestra clase y quisiera preguntarles si pueden ver la presentación, si pueden ver mi pantalla. Sí, sí la pueden ver, hermanos. ¿Sí me pueden confirmar? Se puede ver, sí. Muchas gracias. Bueno, en esta quinta clase, mis hermanos, vamos a iniciar un bloque, la clase número 5 y la clase 6, y que a título personal a mí se me hace muy bonito, me gusta mucho, porque vamos a ver algunos casos prácticos, ¿sí? De elaboración de documentos. Se llama organización de la iglesia, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a ver aquí precisamente tiene que ver con las características respecto a cómo estamos nosotros organizados en la iglesia. Vamos a adentrarnos un poquito más a las funciones de la comisión, ¿verdad? Que está a cargo de la iglesia local de forma general, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a ver ejemplos de cómo elaborar actas, en qué situaciones, en qué tipo de reuniones tenemos que elaborar actas también. Vamos a ver también lo que corresponde a una agenda de reunión, ¿sí? Entonces, bueno, yo espero que sea una clase que todos podamos disfrutar y también consciente de que al ser ustedes pues, miembros de la iglesia que en diferentes ámbitos de la misma se desenvuelven, pues estoy seguro que todos ustedes tienen ya una experiencia con relación a esto que estoy comentando y aún así deseo, ¿verdad?, que podamos adquirir herramientas que nos permitan optimizar, si ese es el caso, lo que ya sabemos, hacer. Así que, bueno, esta clase se llama, o este bloque de dos clases con la cual hoy vamos a iniciar, es la que corresponde a organización de la iglesia. Y vamos a comenzar con cada clase, con esta pregunta que a título personal me parece siempre muy interesante que podamos tomarla en cuenta. ¿Qué hicimos la clase anterior? ¿Qué fue lo que hicimos la clase anterior y que ustedes recuerdan, hermanos? Así que pueden prender su micrófono y comentarnos lo que ustedes recuerdan de la clase anterior. Adelante, hermanos. ¿Alguien quiere iniciar? Sí, pastor. Lo que yo pude entender y que me gustó mucho son las 3 C que usted explicó sobre el carácter, la competencia y el carisma.
como es muy necesario eso, para la administración, tener un buen carácter, ¿no? Y también tener competencia. Y también de tener un buen ánimo, tiene que tener un buen ánimo el líder para hacer todo el trabajo en la iglesia, ¿no? Muchas gracias, hermana Norma. Así es. De hecho, el tema de las 3 Cs tiene que ver con 5 consejos para construir un equipo de líderes en su iglesia, ¿verdad? Todos nosotros en un ministerio tenemos la necesidad de trabajar en equipo y en donde no haya equipos de trabajo, construir un equipo de líderes. Y ahí estaba el tema de las 3C que compartió nuestra hermana Norma. Muchas gracias, hermana Norma. ¿Alguien más que quiera compartirnos lo que recuerde de la clase? Sí, permiso. Me gustó mucho el comentario ese que era para pensar que si la iglesia se tiene que organizar administrativamente como, como una empresa. Me pareció bueno eso, aunque muchas veces no es posible, pero cuanto mejor se pueda organizar, me parece que sería mucho mejor. Y la otra era que si los pastores, sería bueno que tengan preparación, que tengan la mejor preparación siempre. Y bueno, también me parece buena. Gracias, hermana Esther, muchas gracias. Eso fue al principio de la clase, ¿verdad? Porque estábamos cerrando aquel tema de la preparación de los pastores. Les comentaba, ¿no? Que generalmente uno cuando inicia en el ministerio tiene la expectativa de que uno se tiene que preparar en Biblia, se tiene que preparar en cómo exponer un sermón, y sí lo tiene uno que hacer, pero no nos imaginamos que además también tenemos que prepararnos en cuestiones administrativas, ¿verdad? Por lo menos de manera general y tener nociones de ello. ¿Sí? Muchas gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? Buenas tardes a todos. Sí, a mí me gustó la parte que usted había comentado de observar antes de elegir a tus compañeros, ¿no? Invertir por ahí un poco de tiempo para conocer a los candidatos. Eso es como se me hace si yo voy a jugar un partido de fútbol, ¿no? Y yo recluto a mis compañeros, yo voy a elegir los mejores porque voy a tener más posibilidades de ganar el campeonato. Y eso yo creo que llevándolo a nivel de la iglesia, también sería importante elegir a aquellos que sepan administrar su tiempo, administrar sus habilidades, sus destrezas, ¿no? Conocer más a las personas porque así podemos llegar más lejos aún, y esa es por ahí la idea o el objetivo de poder alcanzar a más personas para Cristo. Gracias, hermano Aarón. Así es, invierte tiempo para conocer mejor a los candidatos, a quienes tú quieres elegir que sean parte de tu equipo. Muchas gracias por este punto que acabo usted de compartir de lo que hicimos la clase anterior. ¿Alguien más? Adelante, hermanos. Hola, sí, por acá. Las recomendaciones que usted dijo o usted nos dio de no trabajar solo, que no son indispensables, y siempre trabajar en un grupo de trabajo. Eso está bueno, y bueno, tener eso de la importancia de no ser indispensable y darse el tiempo para descansar. Muchas gracias, hermana Natalia. Así es. No somos indispensables, somos muy necesarios, pero bueno, lo único indispensable en la iglesia es Jesús, que es la cabeza, ¿verdad? Así que tenemos que entender esa parte. Permiso, pastor. Adelante. Sí, el tema de la tolerancia cuando hay desacuerdos, qué importante que es, porque generalmente eh, tener en cuenta la relación entre las personas antes de tener la razón, ¿no? Sobre todo, porque cuando hay desacuerdos, si uno
no está bien enfocado en la situación, puede suceder que se ataque a la persona y en realidad lo que se tiene que ver es el desacuerdo, qué es lo que pasó, por qué pasó y poder ser tolerante en el momento de discutir las ideas y no herirnos unos a otros, no atacarnos, sino que bueno, tratar de, como decía, tener una tolerancia eficaz. Gracias, hermana Marianela, así es. Ser tolerantes tiene que ver con discutir las ideas, no, no como algo personal, ¿verdad? Sino simplemente las ideas. Y también tiene que ver con el hecho de que debemos estar dispuestos a ceder, ¿verdad? Siempre hay que ceder en algo, ¿verdad? Para poder lograr algo juntos más importante. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? Hicimos la clase anterior. Hola, Pastor, buenas tardes. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Me conecté un poco más tarde, disculpas. Eh, me quedó muy grabado de la clase pasada que el tema de evaluar cada etapa, ¿no es cierto? Que no, era algo que nos permitía saber dónde estamos. Y ahí había tres preguntas o tres ítems que era en qué progresé, para ver en qué progresé, si tengo dificultades con algo o con alguien, y después era el tema de estar agradecido, ¿no es cierto? Si hay que agradecerle a alguien por realizar alguna tarea, ¿no es cierto? Ese punto me quedó muy grabado porque a veces uno no lo hace, ¿no es cierto? Uno pone en marcha un proyecto y va para adelante y nunca se detiene a hacer una evaluación de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y a veces es importante hacer esa evaluación para ver si estamos progresando, si todo el grupo sigue avanzando juntos, ¿no es cierto? Y a veces también hacernos ese tiempo de agradecer a alguien por hacer un trabajo que le pedimos, ¿no es cierto? Gracias, hermano Mario, muy bien explicado. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces con nuestra clase en esta tarde-noche. Y bueno, la clase anterior, como ustedes lo han comentado, nos centramos en el tema de formar equipos de trabajo. Hoy vamos a meternos a las tareas administrativas de la iglesia, algunas de las tareas administrativas de la iglesia, ¿verdad? Ese es el bloque, ¿sí? Tareas administrativas de la iglesia. Y quisiera iniciar, mis hermanos, con ustedes, leyendo un pasaje de las Escrituras, el cual se encuentra en la cita de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Así que, bueno, si ustedes la pueden buscar también, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en este pasaje. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1, 11 y 12. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy, que dice así: ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo, ¿sí? Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propias manos, como les hemos encargado, para que los respeten los de afuera y ustedes no tengan que depender de nadie, ¿verdad? En este pasaje, hermanos, lo que nosotros vemos aquí, ¿verdad? A lo mejor no es muy claro,
porque la versión Reina Valera dice en el verso 11, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, ¿sí? Y ahí es en donde nosotros vemos, ¿verdad? Que la iglesia requiere de nosotros ciertas habilidades, como si nosotros estuviésemos hablando de un negocio, ¿sí? Por eso nos referimos a tareas administrativas. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Que el alumno entenderá cuáles son las tareas administrativas de la iglesia y también entenderá la importancia de las mismas. ¿Cuáles son las tareas administrativas de la iglesia y la importancia de las mismas? Y vamos a partir de esta pregunta, mis hermanos. La pregunta es, ¿qué administra la iglesia? ¿Sí? Bueno, hoy estamos en una etapa crucial, en una etapa muy desafiante, en una etapa en la cual muchas personas están en busca de una espiritualidad, pero una espiritualidad en la cual para muchos la iglesia no es el único camino, y además es un camino que muchos dicen no nos interesa. Y aunque, hermanos, esto tiene muchas razones, ¿verdad? En muchas ocasiones tiene que ver porque pues, las personas están en desacuerdo de cómo se administra en términos generales las iglesias, las denominaciones, ¿no? Por eso, bueno, nosotros tenemos hoy un desafío siempre mayor, ¿verdad? De administrar correctamente lo que Dios ha depositado en su iglesia. La iglesia, hermanos, administra vidas. Esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. La iglesia administra vidas y todo lo que ellas representan, es decir, lo que el miembro es, lo que el miembro sabe y lo que el miembro tiene, ¿sí? No es un tema, ¿verdad? Nada más de que la iglesia administra las ofrendas, los diezmos, el tema de lo económico, es algo más profundo. La iglesia administra vidas, ¿sí? Curiosamente, ¿verdad? Esto lo tenemos implícito en la misma definición cuando decimos somos ovejas y quien nos guía es un pastor, ¿verdad? El pastor guía a las ovejas, todo lo que ellas son, ¿sí? Así que bueno, esto es lo primero, hermanos. Trabajamos con personas, ¿sí? Así que quien administra la iglesia, recordemos que la iglesia son personas con todas las implicaciones integrales que esto significa, ¿sí? Siguiente. Y siendo más detallados, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos que la iglesia administra a las personas, lo que la iglesia administra lo podríamos clasificarlo como lo tienen ustedes en la pantalla, en tres rubros. El primero es que es una administración de los valores espirituales de los miembros de la iglesia. El apóstol Pablo ya decía en sus cartas respecto de esto, que había en la iglesia evangelistas, había profetas, que había personas de ciencia, que había maestros, que había administradores. Esto ha sido desde un principio. Y hoy, hermanos, bueno, nosotros quienes trabajamos y lideramos en algún área de la iglesia,
administramos eso, administramos los dones que nuestros hermanos ponen al servicio de Dios, administramos los talentos de quienes han de todo corazón manifestado la voluntad de servir a Dios a través de ellos, pero también administramos las capacidades de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, así como su conocimiento y lo más importante, hermanos, el tiempo, ¿sí? Todo esto es lo que en la iglesia, por gracia y voluntad de Dios, nosotros tenemos la bendición de administrar los dones, talentos, capacidades, el conocimiento y por supuesto el tiempo. A esto le vamos a llamar los valores espirituales de los miembros de la iglesia, ¿sí? Dos, pues también de manera bastante interesante, bastante importante, pues tiene que ver con los valores económicos de la iglesia, ¿verdad? Nosotros sabemos que los bienes y los recursos son también bastante importantes, porque es a través de estos valores, a través de estos activos, la manera en la cual la iglesia puede cumplir también con la encomienda que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿sí? Entonces, bueno, somos tremendamente bendecidos, hermanos, tremendamente privilegiados cuando nosotros también tenemos la oportunidad de administrar estos valores económicos. Estamos hablando, obviamente, del dinero, de los recursos que ingresan a la iglesia a través de los diezmos, de las ofrendas, de los donativos, a través de a lo mejor de las ventas o de las actividades económicas que se realizan, pero también de los recursos que la iglesia está adquiriendo, ¿verdad? Cuando se adquiere una propiedad, cuando se adquieren vehículos, cuando todo lo que es un activo, todo lo que forma parte de un inventario de la iglesia, bueno, es muy importante el tener una buena administración. Ayer, hermanos, estaba buscando, tratando de conocer, ¿verdad? Cuáles son, si había algunas aplicaciones gratuitas, porque ustedes saben que ya desde hace algunos años hay muchos softwares que son precisamente para administrar las iglesias. Ayer estaba viendo, no las he revisado a conciencia porque quiero igual compartir con ustedes algunas opciones en ese sentido, pero vi algunas que me parecieron bastante interesantes, ¿verdad? Algunas aplicaciones que nos permiten o que permiten en un momento determinado que el pastor tenga un control de cuántos miembros hay en su iglesia, de cuántos simpatizantes hay en su iglesia, del inventario de su iglesia, ¿verdad? En muchas ocasiones, hermanos, no sabemos, ¿verdad? No sabemos con cuántos miembros y simpatizantes contamos y a veces no sabemos ni qué hay en nuestra iglesia, ¿sí? Ni a cuánto asciende el valor de lo que nosotros administramos. Entonces, bueno, esto es importante, la administración de los valores económicos, de los bienes y de los recursos. Y estos dos puntos los estoy mencionando, hermanos, pero en una clase posterior vamos a ahondar un poco más en estos dos puntos, en el 1 y en el 2. En esta ocasión vamos a iniciar y nos vamos a enfocar en el 3, que tiene que ver con la administración del gobierno de la iglesia. Por ahí vamos a ir empezando. El tema de la organización, pues obviamente nosotros nos organizamos, ¿verdad? Somos una iglesia organizada, pero también atendemos asuntos administrativos y asuntos financieros. Así que este es como un panorama de lo que vamos a ir viendo en este bloque
la administración de los valores espirituales de los miembros de la iglesia, la administración de los valores económicos, y vamos a iniciar con el 3, que es la administración del gobierno de la iglesia. ¿Sí? Bueno. Les voy a pedir que me ayuden, por favor, con algunas citas bíblicas. Y iniciando, hermanos, el tema, bueno, vamos a hablar acerca de la organización de la iglesia. Y de acuerdo a la Biblia, la iglesia se compone de 2 partes. Esta es la definición. Hay muchas definiciones que nos da la Biblia, pero vamos a utilizar esta que es de la tradición paulina, del apóstol Pablo. Y en esta tradición paulina, ¿verdad? La iglesia es comparada con un cuerpo y se compone, ¿verdad? Según esta metáfora, ¿verdad? De 2 partes, de cabeza y de cuerpo, ¿sí? La cabeza y el cuerpo. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, hermanos, en las citas de Efesios 1, 22, verso 22, segunda parte, y verso 23, Efesios 4, versos 15 y 16, y Colosenses 1, verso 18, primera parte. Si me quieren ayudar con alguna de las citas bíblicas, se los agradeceré. Permiso, Adelante. comparto Efesios 1, 22 y 23, y dice: y lo dio como cabeza de toda a la iglesia, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Amén. Gracias, gracias, hermana. Siguiente cita bíblica, por favor. Permiso, leo Efesios 4, 15 y 16. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Gracias, hermano Mario. Ahora la última cita, por favor, hermanos, si son Sí. tan amables. Colosenses 1:18 dice: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Leí la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Muchas gracias, hermana. Gracias a todos por estas lecturas. Bueno, pues de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Hay algo que no cambia, que está establecido, y es que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y esto es algo que todos aquellos que administran o que administramos en la iglesia haríamos bien en nunca olvidar, ¿verdad? Que quien administra la iglesia, quien es la cabeza de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Habría mucho que hablar respecto a este tema, ¿verdad? Obviamente esta no es una clase de eclesiología. La gran importancia que en el proyecto de nuestro Dios tiene la iglesia. La iglesia es creación de Dios. Y bueno, si el Señor Jesucristo, hermanos, no viene en los próximos 30, 50, 100 o 500 años, si Él no viniese en este lapso, yo me imagino que dentro de unos 500 años el mundo será muy distinto a lo que es ahora, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, grandes empresas transnacionales que hoy conocemos, en 500 años ya no van a existir. O incluso los países que hoy conocemos ya no van a existir
como hoy los conocemos. Pero estoy seguro que la iglesia existiría, hermanos. La iglesia permanecería porque la iglesia es creación de Dios, ¿sí? Recuerden ustedes aquel pasaje, ¿verdad? Donde dice el Señor que sobre una roca edificará su iglesia y que prevalecería, ¿verdad? Ni las puertas del Hades podrían contra ella, ¿sí? Entonces, bueno, hay una promesa muy hermosa de parte de Dios para con la iglesia. Y para nosotros, servir en la iglesia, ser parte de la iglesia, es formar parte del plan maravilloso de Dios, ¿sí? A pesar de que la iglesia también tiene ese elemento humano que por ser humano, ¿verdad? No la libra de los errores, ¿verdad? Que están implícitos a nuestra realidad. Bueno, pues Cristo es la cabeza. Esto es inamovible, hermanos. Así lo debemos de entender. Pero en cuanto al cuerpo, mis hermanos, las iglesias varían en la forma de organizarse, ¿sí? En cuanto al cuerpo, las iglesias varían en la forma de organizarse. Y esto también es un principio que nosotros tenemos que entender. Es un principio cultural. Las necesidades de la iglesia, en esencia, son las mismas, pero en la forma necesitan una adecuación, hermanos. Bueno, ya lo hemos visto, ¿verdad? La iglesia se administra de una forma en Argentina, se administra de otra forma en México, se administra de otra manera en Estados Unidos, se administra dependiendo de cada lugar, de cada país, de maneras distintas, ¿sí? Y en eso estamos de acuerdo. En eso no tenemos ninguna, nada que decir, ¿verdad? Más que nada es parte de la pluralidad que nosotros vivimos, ¿sí? Muy bien. Pero, siguiente, esto también es importante. La organización de la iglesia se establece según las necesidades de la iglesia, ¿sí? Este es un principio que necesitamos tener siempre presente. La organización se establece según las necesidades de la iglesia. Y por lo general, hermanos, una iglesia en un sentido administrativo se compone de comisiones, de departamentos y de ministerios, ¿sí? Me disculpo, a lo mejor hay términos que quizá no sean tan precisos, pero al ir describiendo cada uno de ellos, ustedes podrán decir, se está refiriendo a esto en particular, ¿verdad? El tema de las necesidades es muy, muy importante, hermanos. Alguna vez escuché una historia en una predicación en donde se narraba, ¿verdad? En esta historia, que una pareja, ¿verdad? Tenía ya muchos años casados, ¿sí? Pero la esposa, cuando cocinaba el pescado en un sartén, el pescado siempre le quitaba la cabeza, ¿sí? Y el esposo le decía, bueno, ¿por qué le quitas la cabeza al pescado? Y ella le contestaba, es que al pescado para cocinarlo se le quita la cabeza. Pero no, él decía, no, pues ¿dónde, quién dice, o por qué lo dices, o en qué te basas? No, dice, pues es que yo siempre he sabido eso, que el pescado se le quita la cabeza, ¿no? Hasta que un día, dice, bueno, es que yo siempre vi que eso lo hacía mi mamá, en casa, cuando cocinaba, ella le quitaba la cabeza al pescado. Y un día, ¿verdad? El esposo le preguntó a la suegra, oiga, ¿y por qué hacen eso, no? Dice, es que cuando nosotros nos casamos, mis hijos eran pequeños, éramos tan pobres que no teníamos sartenes lo suficientemente grandes. Entonces, para que el pescado pudiera caer, tenía que cortarle la cabeza, ¿no? Bueno, pues ahí se entiende, o hay una moraleja, ¿verdad? Había una razón de ser, había una necesidad por la cual se le cortaba la cabeza, pero después
se perdió de vista la necesidad y se siguió haciendo de manera innecesaria, ¿sí? Si lo trasladamos a lo administrativo, ¿verdad? Bueno, la organización se establece de acuerdo a qué, hermanos, a las necesidades de la iglesia. Siempre vamos a tener presente cuáles son las necesidades de mi congregación, cuáles son las necesidades de mi iglesia, ¿sí? Bueno. Y aquí tenemos el primer grupo de gobierno, hermanos, de la iglesia local, que es la comisión coordinadora, ¿verdad? Me estoy refiriendo al grupo de hermanos, al grupo de creyentes, quienes junto con el pastor, pues toman decisiones para beneficio de la iglesia, ¿sí? Bueno, en la iglesia, ¿verdad? Está esta comisión, está conformada por un presidente, por un secretario, por un tesorero, hay vocales también, y además, aparte de la comisión, bueno, está también el pastor, ¿sí? Diríamos que ellos son los líderes más importantes dentro de la estructura administrativa de la iglesia local. Son líderes imprescindibles para el buen funcionamiento de la iglesia. Generalmente, queridos hermanos, siempre se escoge a las personas con mejor testimonio, a quienes son más fieles, a quienes son más constantes, a quienes a través de los años han demostrado una madurez, han demostrado una solvencia moral también y un profundo amor por la iglesia de Dios, ¿sí? Eso es en la mayoría de los casos, ¿verdad? Así debiera de ser, así debiera de hacerse, de realizarse. Obviamente, en nuestra iglesia, hermanos, esto se lleva por un proceso de elecciones, ¿sí? Bueno, confirmen ustedes, es a través de votación de los miembros, ¿verdad? Los miembros de la iglesia realizan una votación y escogen a quienes habrán de ser parte de esta comisión. Hay definitivamente asuntos que esta comisión tiene que atender, hermanos, ¿sí? Nosotros a lo que sería la comisión o el organismo equivalente a la comisión, le llamamos consejo local. Funciona muy parecido. Lo que cambia es el rol del pastor, pero el consejo local, por ejemplo, es responsable de la administración económica de la iglesia, ¿verdad? A través de su tesorero, ¿sí? El tesorero es quien recaba, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los ingresos económicos, las ofrendas, los diezmos, los donativos. Es responsable de pagar el salario del pastor o la ayuda económica que se le brinda al pastor en caso de no ser dedicado de tiempo completo. Todo el buen funcionamiento de la iglesia local recae en gran medida, hermanos, en la comisión coordinadora. Electos durante un periodo de tiempo, ¿sí? Dependiendo de lo establecido en la organización. Bueno, generalmente son 2 años, ¿verdad? Pero hay límites, y eso es un punto importante que se tiene que manejar. O sea, siempre hay límites en las decisiones que puede tomar la comisión coordinadora, ¿sí? Por ejemplo, en una ocasión, hermanos, les voy a platicar algunas anécdotas.
En una ocasión se acerca conmigo un pastor, ¿verdad? Y me dice, oye, la iglesia me quiere comprar un carro, me quieren comprar un automóvil, un carro. Y yo le dije, oye, me parece un gesto muy bueno, me parece muy buena idea que te quieran comprar un carro. Los felicito. Hay un proceso que tienen que seguir. Ah, dice, pues entonces, por favor, queremos que nos agende una reunión al consejo local conmigo para conocer este proceso, ¿verdad? Y de hecho, me decían los hermanos, queremos comprarle un carro a nuestro pastor, un vehículo a nuestro pastor, y queremos darle a usted 35,000 pesos. Digo, ah, caray, qué buena noticia, ¿verdad? Me acaban de dar. Queremos darle 35,000 pesos, que sería algo así como, ay, ¿qué sería? No sé. Arribita de unos $17,000, no, de unos $1,700, más o menos. ¿Sí? Les digo, bueno, pero ¿saben qué, hermanos? Esas decisiones no dependen de ustedes. O sea, esas decisiones, esto que ustedes quieren hacer, sí se puede hacer, pero ya excede el nivel de lo que ustedes pueden decidir. Lo primero que ustedes tienen que hacer es verificar que este deseo que ustedes tienen de comprarle un automóvil a su pastor, que ese es el deseo de la iglesia, porque ustedes están representando a la iglesia, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, no es así de que ustedes son el consejo local, ustedes son la comisión y ya ustedes pueden decidir sobre todo lo que tiene que ver con la iglesia. Ustedes tienen que verificar para este tipo de decisiones si eso representa el deseo de la iglesia a la que ustedes representan. Permiso, Ajá. permiso. Hola. Sí. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿El que le quería ofrecer el auto era un miembro de la iglesia a su pastor? No. Era de los ingresos económicos de la iglesia Ah, local. bien. Yo pensé Sí. que era como un donativo de un... No, de eso no hay problema. De eso no hay ningún problema. Les estoy hablando de lo que administra la comisión o el consejo local. Entonces les dije, lo que tienen que hacer es hacer una junta de membresía y ustedes decirle a la iglesia, tenemos esta iniciativa, queremos hacer esto, pero queremos saber si ustedes están de acuerdo. Yo les dije, si la iglesia les dice, estamos de acuerdo, entonces ahora ustedes con mucha confianza lo pueden hacer. Pero si la iglesia les dice, no estamos de acuerdo en esto, entonces eso no se va a poder realizar. Y lo del apoyo que me quieren dar, pues tampoco, ¿verdad? Entonces dijeron, no, hermano, es que la iglesia no va a estar de acuerdo. Me dijeron, pues es que ustedes, si ya saben que la iglesia no va a estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, no pueden ustedes disponer de eso. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Entonces, hay algunos principios que son muy importantes y que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? ¿Hasta dónde están los límites de las funciones o de las facultades de la comisión o del consejo local, ¿verdad? Siempre hay límites. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario o alguna queja o algo. No me regalaron el dinero tampoco, ¿verdad? Pero pero a veces el desconocer los límites, ¿verdad? Hace que surjan ciertas iniciativas. A lo mejor la iglesia hubiese dicho, porque yo pensé, la iglesia va a decir, vamos a comprar un carro para la iglesia y que lo use el pastor. Y así cuando este pastor termine, pues el carro se queda para el siguiente pastor y así, ¿no? Pero el planteamiento era diferente, ¿no? Ya no lo plantearon. O sea, no sé si me entienden, o si me estoy explicando, más bien, perdón, lo que quiero explicar es que debemos de conocer cuáles son los límites o hasta dónde estamos facultados dentro del liderazgo de la iglesia local. Aún los pastores en la iglesia de Dios siempre tenemos facultades
pero también tenemos restricciones en cuanto al liderazgo. Así debe de ser, ¿no? Y esas, hermanos, en el caso de la iglesia en Argentina, esas facultades y estas restricciones, permítame tantito, se encuentran en un documento que ustedes tienen, y que todos los líderes, todos aquellos que son pastores o que son parte de la comisión, o simplemente que son miembros de la misma iglesia, debemos de conocer, hermanos. Debemos de conocer, ¿sí? No sé si hay algún comentario, hermanos, hasta este punto en el que vamos. Pregunto, pastor. Adelante, ¿Puedo? hermano. Sí, claro que sí. Cuando se pasa, por ejemplo, una situación, póngale que usted dio ese ejemplo, ¿no es cierto? Del dinero y del auto y así. Sí. Pasa para la iglesia, no es demasiadas opiniones, pastor. Porque en el caso, por ejemplo, cuando es la comisión, son 5 personas que toman una decisión por una situación. Cuando pasas a la iglesia se hace muy grande para que lleguen a un acuerdo. Uno sí, otro no, a veces genera conflicto eso dentro de la iglesia. Sí, es cierto, hermana. La realidad es que siempre va a depender de cómo se planteen los asuntos con la iglesia. De cómo se plantean los asuntos con la iglesia. Creo que ahí radica todo, ¿verdad? Hay asuntos en donde es muy claro, ¿verdad?, que la comisión puede resolver porque tiene facultad para resolver, y a la iglesia le tiene que informar, ¿verdad? O sea, son asuntos muy, muy claros, que son parte de. Pero el caso que yo les acabo de poner es un caso que, entiendo, excede las facultades, ¿no? Y que se requiere dar a conocer a la iglesia. La mayoría de los casos que la comisión aborda son casos que tienen que ver con lo cotidiano de la labor de la iglesia, y simplemente se tienen que rendir informes, ¿sí? Sí, por ahí Gracias, pastor. Gracias. Dígalo. por ahí los ingresos de la iglesia serían los propósitos para la edificación de la iglesia, y no para, por ahí, como la intención de estas personas era darle al pastor, pero como para caerle bien, por ahí eran erróneas sus intenciones. Por ahí era una buena intención, pero no era un buen objetivo, o sea. O a lo mejor sí lo era, pero se tenía que plantear con el grupo de miembros, ¿me entiende? O sea, a lo mejor sí lo era, pero el asunto es que hubiese sido un problema, ¿verdad? Que ellos hubieran tomado una decisión y el día de mañana la iglesia les hubiera reprochado a ellos. A lo mejor era buena la intención y era bueno el proyecto, pero como excedía las facultades, a eso me refiero. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Si hay comentarios, preguntas, adelante, hermanos. Dice, hermano Ricardo dice, claro, en su ejemplo, el problema es que el dinero de la iglesia va a ser destinado para algo externo de la misma, ¿sí? O sea, generalmente la iglesia cuando compra es para que sea de la iglesia, ¿sí me entienden, hermanos? Y para uso del oficial de la iglesia, ¿no? Este ejemplo que yo les ponía es que no era para la iglesia, era para decir, se lo regalamos al pastor, ¿no? Y a lo mejor era bueno, o sea, yo no estoy diciendo que era malo, pero era necesario que lo plantearan, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Ahora voy a la presentación. Entonces, bueno, la comisión, hermanos, coordinadora, pues es quien atiende los asuntos de la iglesia, ¿verdad?
Bueno, pues de más estaría decir la discreción, ¿verdad?, que se requiere para poder formar parte de un órgano tan importante como este, ¿verdad?, donde los asuntos donde aún los problemas que forman parte de la vida de la iglesia también aquí son tratados, ¿verdad? Y bueno, yo siempre he pensado, hermanos, que para la iglesia siempre va a ser de mucho, que siempre en un puesto como la coordinadora, haya que son verdaderamente que aman el evangelio, que aman a Jesucristo, pero que sobre todo, que sobre todas las cosas aman a Jesucristo, pero que también son personas que aman a la iglesia, ¿verdad? Que son parte de la iglesia y que tienen bien puesta la camiseta de la misma, ¿sí? Bueno, pues seguramente aquí hay diferentes hermanos y hermanas, y ustedes han sido parte de esta comisión administrativa, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la administración de la iglesia. Y bueno, hay una guía, hermanos, les decía, que se llama Guía de Procedimientos para las Comisiones Administrativas Generales y órganos revisores de cuentas, ¿sí? Entonces tenemos que conocer los documentos de nuestra iglesia. Generalmente, mis hermanos, generalmente dentro de las directivas, dentro de las comisiones o de los consejos, hay un secretario o una secretaria. Un secretario o secretaria de consejo local o secretaria de actas, ¿verdad? Es alguien que generalmente se encarga precisamente de la elaboración de las actas y se encarga también de la gestión de la correspondencia dentro de la iglesia, ¿sí? Si la iglesia lo requiere, también puede tener un copastor o copastores, dependiendo de cómo sea la práctica, ¿verdad?, en la localidad y en el país. También un cuerpo de diáconos o diaconisas también, o diáconos y diaconisas, quienes son líderes elegidos que potencian la labor del pastor en lo correspondiente a la asistencia espiritual, ¿sí? Creo, hermanos, que este grupo de hermanos y de hermanas realmente juegan un papel sumamente importante e indispensable dentro de la iglesia local, ¿verdad? Me atrevo a decir, ¿verdad?, que esto es algo que, por ejemplo, aquí en México estamos un poco limitados, porque hasta el momento estructuralmente lo que tenemos es solo la figura del copastor, ¿sí? El copastor es básicamente alguien que está facultado para apoyar al pastor en algunas de las tareas que el pastor realiza y también para suplirlo en su ausencia. Pero lo ideal, ¿verdad?, es que haya un cuerpo pastoral, ¿sí? Un cuerpo de personas que están consagrados o que están consagradas para poder auxiliar en todas las labores espirituales: visitación, unción de enfermos, la administración, la consejería. Y bueno, creo que bueno, en Argentina de manera especial, esta área está más desarrollada, ¿sí? Hay siempre como una posibilidad de hacer un trabajo
pastoral más adecuado cuando el pastor puede trabajar con un equipo, ¿verdad?, que lo auxilia en las labores espirituales, ¿sí? Así que, bueno, esto también dependerá del tamaño de la iglesia, ¿verdad? Y de la manera en la que el pastor pueda estructurar el trabajo dentro de la localidad, ¿sí? Bueno, y vamos a los asuntos administrativos generales, ¿sí? Asuntos administrativos generales. Ya habíamos platicado un poco acerca de las reuniones administrativas, ¿sí? En las reuniones administrativas, lo que se hace es considerar los informes de trabajo, los avances que se presentan sobre cómo marcha la iglesia, cómo va avanzando. Se realizan las evaluaciones de las actividades, se analizan y se reciben nuevos planes de trabajo. Obviamente se atienden las necesidades que van surgiendo. Si hubiese algún problema o alguna situación que amerita ser tratada, bueno, hay esto, ¿no?, que son las reuniones administrativas. Generalmente, hermanos, dentro de la gestión de la iglesia, esto se debe de calendarizar. Esto, no sé, aquí podría yo decir que he podido observar que hay una carencia en este sentido, en el sentido de que se debe de tener ya establecido la periodicidad de estas reuniones. Es decir, el consejo o la comisión administrativa debe de tener reuniones periódicas. Nos vamos a reunir una vez a la semana, nos vamos a reunir 2 veces por mes o una vez por mes, no sé, pero ya tiene que haber un rol, un calendario establecido para las reuniones, ¿sí? A nivel pastoral, el pastor también tiene que participar de estas reuniones y también de reuniones que tienen que ver con el cuerpo pastoral y con el grupo de líderes que sirven en la iglesia local, ¿sí? Son reuniones, bueno, de carácter administrativo. Vamos a ver, regresando del receso, algunas propuestas de agendas de reuniones. Esto puede ser interesante. Ya les comentaba que estoy seguro que muchos de ustedes tienen conocimiento de esto, pero siempre hay algo nuevo que aprender, ¿verdad? Así que les voy a presentar 2 tipos de propuestas para hacer una agenda de reunión. Una es con base en los asuntos, las reuniones, en las agendas basadas en los asuntos, y 2, una agenda basada en el tiempo establecido para las reuniones, ¿sí? No sé si hay alguna preguntita, hermanos, algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia, algo que quieran ustedes comentar antes de pasar al receso. Tenemos un par de minutos. Permiso. Sí, hermana, adelante. Me parece muy importante lo que usted planteó y que en cada comisión o en cada ministerio siempre haya un secretario o secretaria donde deje todo escrito para evitar inconvenientes, ¿no? O sea, por ahí alguien dice, pero esto no se dijo. No, acá está el acta que se levantó ese día de la reunión y está plasmado y después lo firmaron al acta, porque se lee el acta y se firma para que eso quede asentado, que no fue algo esporádico, sino que fue charlado, fue planteado en una reunión. Así que bueno, eso está muy bueno porque acá por lo menos cada ministerio tiene su secretario o secretaria que va anotando todo lo que se proyecta y todo lo que se concreta también. Gracias.
Sí, muchas gracias, hermana, por su comentario. Bueno, así debe de ser. Generalmente, hermanos, pues antes lo que hacíamos es que agarrábamos una libretita y en la libreta pues íbamos anotando un acta y se firmaba y todo eso. Y se puede seguir haciendo, no hay ningún inconveniente. Hoy, con el uso que podemos dar a los medios digitales, pues muchas de las actas pueden ser digitales o las imprimimos y hacemos un libro, ¿verdad? Con las actas que vamos a imprimir. Entonces, les voy a compartir también algunos formatos y algunas ideas de cómo hacer las actas. Puede usted hacerla en formato digital y puede usted tener un libro de actas, pero siempre va a ser importante que se vaya escribiendo, que se vayan anotando, ¿verdad? ¿Sí? Pero saben, bueno, a lo mejor me adelanto un poquito, ¿no? Es necesario también tener idea de qué debe de contener un acta, porque a veces, hermanos, las actas son una novela, ¿verdad? Y somos tan buenos escritores como el mejor novelista, ¿no? Y entonces el hermano fulano de tal dijo y anotamos al pie de la letra lo que el hermano dijo y si se enojó, lo que dijo enojado. Bueno, a veces hay cosas que no es necesario, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos puntos de cómo concretar lo que se debe de registrar en un acta, ¿sí? Muy bien, gracias hermanos por el comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos? Bueno, vamos al receso y regresamos en 10 minutitos.